Entonces leíamos algo que este pastor al que amamos mucho, que se llama Roberto Vilaseca, él es escritor y escribía algo que tiene que ver con justamente con esta época del año, con este tiempo. Tiene que ver con que uno siempre hace, cuando termina un año, hace balances, ¿no? Y siempre tiende a ver qué es lo que hizo, qué alcanzó, qué no alcanzó. Y nos instaba en esto que escribía a decir, siempre uno es como que se enfoca en lo negativo. Uy, mirá, ya llegó el último día del año, terminó la última reunión y no hice esto, no alcancé lo otro. Y no sé, no hice tal cosa. El objetivo que me había propuesto en enero, llegó diciembre, entonces no lo cumplí. Y bueno, él nos instaba en este escrito a ser agradecidos y enfocarnos no en esas cosas que no alcanzamos o que no conseguimos o el objetivo que nos habíamos propuesto no lo cumplimos, sino enfocarnos en, como nos ministraba Calo también y Cari, en ser agradecidos en todo lo que Dios hizo. Porque aún a pesar de que vos hayas cumplido o no hayas cumplido el objetivo que te habías trazado a principio de año, Él siempre permaneció fiel. Y siempre descansamos en Él. Decía en un momento Cari, bueno, me olvidé cuál era el versículo de la palabra, pero que... ¿Cómo? Sí, no, bueno, era otra palabra que declaraste. Pero bueno, en Él somos más que vencedores, eso. Y Él siempre nos estuvo con nosotros. Entonces poder enfocarnos realmente en esas cosas. Y yo pensaba también, a la vez que no está mal, creo, planificar y que vos seas ordenado. Y por una cuestión de cronología también, siempre que empieza el año, uno empieza a estudiar en marzo, o empiezan los proyectos de trabajo, o los proyectos en la congre, o un montón de cosas. Pero no está mal eso. Pero digo, ¿qué es lo que va a cambiar el 31 de diciembre a las 12 de la noche con el 1 de enero a las 001? ¿Qué es lo que cambia? Nada, no cambia nada. Entonces, otra de las cosas que nos instaba este pastor es decir que nuestro objetivo, nuestro plan, nuestro proyecto mayor sea poder tener todos los días intimidad con el Señor. Les quiero leer exactamente la frase que él puso porque es muy linda. Y decía esto, que es en la intimidad que estás siendo más fuerte, más completo, más capacitado para ir por tus objetivos y por tus sueños. Más allá de todos los proyectos y los planes que vos puedas hacer en lo personal, que están bien, que está bueno, creo que nuestro mayor deseo, nuestro mayor sueño, nuestro mayor y mejor plan para este año, para el que viene, para el que pasó, para los que pasaron y para todos los que vendrán, es que podamos buscar en intimidad todos los días al Señor. Y Él siempre ha sido fiel, siempre nos ha sostenido, en todo tiempo nos ha sostenido, en 2018, 2019 y todo lo que venga por delante. Claro que todos tenemos defectos, nadie es perfecto, podés fallar, podés equivocarte, pero creo que en la búsqueda permanente, en esta intimidad en la que nos instaba este pastor, es que, dice, nos hacemos más fuertes, más completos, más capacitados y más preparados para cumplir los sueños que tenemos en Él. ¿Lo creen? ¿Cuántos dicen amén a esto? Si se acuerdan de esto solo, ya está, con esto estamos. Vamos a compartir igualmente algunas cosas que el Señor me ponía y que se me dispararon un poco el domingo pasado cuando Lito no predicó sobre eso, pero habló sobre el fruto del Espíritu y es como que empezamos a nombrar algunas cosas y como que adentro mío se disparó algo y empecé a buscar e investigar en esta semana respecto a esto. Me gustaría que me puedan acompañar a leer en Gálatas 5 desde el versículo 16 al 25. Los que me puedan acompañar,
dice así: digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieran. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Y acá empieza a nombrar un montón de cosas. Y yo la verdad que uno humanamente se pone a pensar, uy, pero ¿cuál es la más fuerte? ¿Cuál es la más grave? ¿Cuál es la más...? Las pone en un listado. Y creo que cuando Pablo las nombraba, no pensó en un orden. Dice así, manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Vos fíjate que uno puede decir, como les dije recién, humanamente que un homicidio puede ser algo, uy, qué grave, es más fuerte que la enemistad. No. Estas son las obras de la carne, así las describió o las nombró y las mencionó Pablo, y encima no solo nombró estas, sino dice cosas semejantes a estas, ¿no? Y el versículo 22 dice, pero, o más, el fruto del Espíritu es. Acordate que habíamos leído en el versículo 17 que los deseos de la carne son contra el Espíritu, son contrarios, dice, se oponen entre sí. Entonces, Pablo menciona el fruto del Espíritu. ¿Están todos bien? ¿Sí? Arrancamos con los fuegos artificiales. Eran para el final, era como para terminar. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El versículo 24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y el 25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ayer compartíamos con una cena con un matrimonio amigo y él nos decía que en la palabra dice, Dios pone el querer como el hacer. Dice, no dice, Dios pone el deber como el hacer. Por eso que el deber es parte de la ley, ¿no? Vieron que en algún momento dice acá, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y el querer, poder manifestar el fruto del Espíritu en estas varias dimensiones que lo nombra Pablo, amor, gozo, paz, paciencia, tiene que ver con el tiempo de la gracia. No es porque debemos hacerlo y como una obligación, sino porque tiene que haber un deseo profundo en nuestro corazón de vivir en el Espíritu para poder andar en el Espíritu y para que nuestro cuerpo pueda manifestar todas estas obras del Espíritu. Saben que mientras yo leía esto, el Señor me recordaba el ejemplo gráfico que hizo, no me acuerdo si fue Vladimir o Juli Ríos, lo del espíritu, alma y cuerpo, fue Juli, ¿no? Julián Ríos fue, ¿no? ¿Lo podemos recrear nosotros tres? Pola, ¿me ayudás? ¿Se acuerdan que yo creo que es fundamental el tema de poder manifestar a través de nuestro cuerpo, a través de todo lo que hacemos? El fruto del Espíritu tiene que ver con de qué está alimentado mi cuerpo y mi alma. Está bien, quedan lindos. Está bien. Entonces, el alma y el cuerpo, ¿está bien? Entonces, lo que Julián decía es que si mi cuerpo, si mi alma se alimenta de mis sentidos, de todo lo que siente mi cuerpo, es como que vivimos en este círculo así vicioso, en el cual siempre nuestro cuerpo va a manifestar aquellas cosas que desea nuestra carne. Todo ese listado que nombré ahí, ¿está bien?
porque la fuente de alimentación son uno con el otro. Entonces, el alma, los sentimientos y el cuerpo a través de todo lo que quiere, lo que desea, expresa y manifiesta eso. Pero ahora dice, el Espíritu Santo de Dios lo que viene a hacer es a romper con esto. Por lo tanto, de vuelta así. Entonces el Espíritu, el alma y el cuerpo. Entonces, si mi alma y mi cuerpo están alimentados por el Espíritu Santo de Dios, no queda otra que lo que yo manifieste y lo que yo exprese en mi vida sean los frutos de ese Espíritu. Por lo tanto, ¿qué importa? Gracias. Muy bien. Siempre es gráfico y está bueno que lo volvamos a recordar y a repetir. Pero no solamente por una cuestión de conocimiento, como una cuestión de concepto. Está bueno que realmente lo podamos vivir y aplicar en nuestra vida todos los días y que podamos realmente tener esa fuente de alimentación, esa fuente de nutrición, como les había dicho al principio, buscando en intimidad del Señor, buscando en intimidad cada día, cada día. No importa si es 2018, 2019, 2020 o el día que sea, es todos los días de nuestra vida poder buscar en intimidad y que nuestra fuente de nutrición sea el Espíritu de Dios. Ahora bien, busqué algunos conceptos y algunas cosas, vamos a describir después estas nueve características o cosas que nombraba Pablo como frutos del Espíritu. Dice, pero ¿qué es el fruto del Espíritu? El fruto del Espíritu, dice, es la naturaleza divina que se convierte en mi naturaleza cuando muero al pecado. Recordemos, Kevin, el versículo 24 y 25 de lo que leíamos recién. Vuelvo a repetir el concepto que leí. El fruto del Espíritu es la naturaleza divina que se convierte en mi naturaleza cuando muero al pecado. El 24 dice, ciertamente les aseguro... No, es perdón, Kevin, de Gálatas 5, 24. Gálatas 5, 24. Ahí está. Dice, los que son de Cristo han crucificado la naturaleza pecaminosa de pecado con sus pasiones y deseos. Y seguí el 25. Si el Espíritu nos da vida, entonces andemos guiados por el Espíritu. Yo leí otra versión, creo, pero está muy bien cualquiera de las dos. Dice, el fruto del Espíritu es esencialmente lo opuesto al pecado. ¿Se acuerdan? Lo leímos y lo mencioné al principio. El versículo 17 de Gálatas 5 decía que el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí. El fruto del Espíritu es la vida de Cristo, es la naturaleza divina. Es esta nueva y agradable vida que se vuelve parte de mi naturaleza cuando en obediencia al Espíritu Santo me purifico y puedo morir al pecado. El fruto del Espíritu es andar en el Espíritu. Pero, ¿qué es lo que tiene que suceder para poder dar ese fruto, ¿no? Después de esta nutrición o esta alimentación del fruto hacia el alma y para que yo pueda expresar ese fruto, ¿qué es lo que tiene que suceder? Vamos a leer ahora sí, Kevin, Juan 12, versículo 24. Dice, ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y, ¿qué dice? Y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Entonces, ¿qué tiene que pasar para poder dar fruto? Alguien tiene que morir. Y ese tengo que ser yo o mi naturaleza de pecado o estas obras de la carne. Entonces, dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Para que este fruto pueda crecer, algo debe morir. Pero cuando muere, una nueva vida comienza. Manifestamos más y más el fruto del Espíritu cuando, mediante la obediencia al Espíritu, llevamos nuestra naturaleza de pecado a la muerte. Les doy un ejemplo práctico. Todos
por lo general, como uno de los frutos que menciona es la bondad. Todos queremos ser generosos, bondadosos, amables con quienes amamos, nuestros amigos, en nuestra relación, nuestra novia, nuestra esposa, nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo. Se me ríe. Todos queremos demostrar bondad, pero cuando alguien me dice algo en lo que yo no estoy muy de acuerdo, con lo que no me siento muy bien, no me siento muy cómodo, ahí es donde viene esa naturaleza de pecado y se manifiesta algo que es justamente todo lo contrario a este fruto que es la bondad. Entonces, algo desagradable, dice, quiere manifestarse. Eso es mi naturaleza de pecado o mi carne, que necesita morir para que yo pueda manifestar ese fruto del Espíritu que es la bondad. Fíjense lo que dice Colosenses 3, versículo 5. Colosenses 3, versículo 5 dice: por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos, avaricia, la cual es idolatría. El versículo 12 y 13 dice: por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, de humildad, de amabilidad y paciencia. Y el 13 dice: de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Entonces, este versículo nos remarca nuevamente que necesitamos morir a esta naturaleza terrenal. Vamos a leer bastantes versículos. Vamos a leer ahora en 2 Pedro 1, del versículo 3 al 10. Seguimos reafirmando estos conceptos y dice así: 2 Pedro 1, en el versículo 3, dice: su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Dios te dio y me dio, a través de su obra en la cruz y de la salvación, un paquete completo. Él hizo una obra completa. Imagínate haber mandado a su hijo, a su único hijo, por amor, por vos y por mí, si todo eso no hubiese alcanzado o hubiese sido incompleto. Él lo hizo de manera completa para nosotros. Y no solamente nos dio salvación para vida eterna, sino que en ese paquete completo dice que te dio todas las cosas para que vos puedas vivir como a Él le agrada, como Dios manda, dice acá. Esta nueva naturaleza es la que nos permite vivir de esta forma. Dice el versículo 4, así que Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Fíjate que acá no habla solamente de muerte, sino también de escapar, dice, de esta naturaleza de pecado. El versículo 5 dice: precisamente por esto, esfuércense. Y esta palabra me llamó la atención: esfuércense, esforzate. En este año que comienza, si no lo hiciste en el 2018, esfuércense por añadir a su fe virtud. Y acá yo busqué la definición de virtud y tiene que ver con una capacidad de hacer el bien, decía el diccionario. Dice, añadí a tu fe, a lo que crees, añadí capacidad de hacer el bien, virtud. A la virtud, entendimiento. Al entendimiento, dominio propio. Al dominio propio, constancia. A la constancia, devoción a Dios. A la devoción a Dios, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque dice, estas cualidades, si abundan
en vos, si abundan en mí, los van a hacer crecer en el conocimiento de nuestro Señor y van a evitar que sean, son dos palabras fuertes, inútiles e improductivos. Dice, si estas cosas que leí, fe, virtud, entendimiento, constancia, devoción, todas estas cosas, si están en ustedes, te van a permitir tener un mayor conocimiento del Señor y además van a hacer que no seas ni inútil ni improductivo. Dice, en cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Por lo tanto, dice, otra vez, esfuércense más todavía para asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los escogió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás. A mí me gustaría que vos puedas tomar esta palabra como desafío ya desde este momento, no importa si empieza o no empieza el 2019, desde este momento de poder decir, Señor, yo quiero ser un varón, una mujer esforzada en estas cosas, en buscar estas cosas, porque sé que si las hago, si las tengo en mí, si produzco estos frutos en mí, no voy a caer jamás. Y otra de las cosas que les leía recién y les decía como dos palabras fuertes, ¿qué es lo contrario a inútil? ¿Qué es lo contrario? Útil. Y lo contrario a improductivo, si lo traducís en una sola palabra, es dar fruto. Dejás de ser improductivo e inútil para dar fruto. Y ahora nos vamos a meter en describir un poquito y en contar de qué se trata cada una de estas virtudes o manifestaciones, de esos frutos que podemos manifestar. Dice, los frutos o el fruto del Espíritu son en realidad 9 virtudes o manifestaciones que tienen que ser perceptibles, se tienen que poder ver en tu vida y en mi vida todos los días. Si tu fuente de alimentación es el Espíritu, si tu fuente de nutrición de todos los días es el Espíritu, tu alma va a estar sujeta a ese Espíritu y tu cuerpo va a poder manifestar esas obras del Espíritu a través de los frutos que se van a manifestar en vos. Una de las cosas que leí es que, si ustedes se dan cuenta, en la versión de Reina Valera, en Gálatas, dice que el fruto del Espíritu es. O sea que, ¿cómo es? ¿Es uno o son varias cosas? Yo me acordaba de esto, de la ensalada de fruta que me comí el 25 en la casa de mis papás. Porque es como que este árbol es un solo fruto, pero adentro es una ensalada de fruta, parece. Porque tiene un montón de sabores y un montón de cosas. Una cosa no quita la otra, al contrario, son todas una sola cosa, es solo un fruto. Ahora, si vos querés llamarlo el fruto, los frutos, la manzana, la pera, lo que sea, llamalo como quieras, pero lo importante es que lo puedas manifestar. No se trata de una cuestión de conceptos, ni una cuestión de que antes se decía así y ahora se dice así, sino que puedas manifestarlo. Aunque digas el fruto, los frutos o lo que sea, pero que puedas manifestar todas estas cosas que ahora vamos a compartir y profundizar juntos. Dice, aunque son en realidad, según lo que está escrito, un solo fruto, este fruto tiene resultados diversos. Vamos a ir compartiéndolos y leyéndolos. El primero de ellos, en el versículo 22 empieza a nombrarlos, dice, mas el fruto del Espíritu es amor. El primero de todos es amor. La palabra amor acá está traducida desde el griego como ágape, y esto significa que es afecto o benevolencia. Yo busqué la palabra benevolencia y es que es algo en beneficio del otro, en beneficio de los demás. Tiene que ver con una actitud sincera que busca el bienestar del prójimo por encima de mis intereses personales. Y el amor obviamente es un atributo, creo,
el atributo más hermoso de Dios. Porque dice la Biblia que Dios es amor. Y si Dios es amor y esa naturaleza divina está en mí, por lo tanto, lo que yo voy a expresar como afecto, como benevolencia o hacer bien al otro, sin importar mis intereses, sin pensar en mí nada más y sin ser egoísta, poder pensar en el otro, lo que voy a poder manifestar es esa esencia de Dios a los otros, esa naturaleza que tengo de Dios. La segunda manifestación, virtud o atributo de este fruto es el gozo. Yo me acuerdo, no me acuerdo hace unas reuniones atrás, Calo, vos decías que el gozo no tiene que ver con algo momentáneo, ¿no? Y realmente es así, pero una de las cosas que leí que me llamó la atención acerca de esta concepción de gozo es que está parado no solamente en estar contento o estar alegre o estar disfrutando o estar bien, estar con gozo justamente por alguna situación, sino que habla del gozo desde el lugar de la confianza. Se los voy a leer para que lo podamos entender juntos mejor. Dice: más que un sentimiento, denota una actitud de confianza suprema basada en la fidelidad de Dios, en lo que Él es, en su bondad. El meditar en su persona, dice, le ofrece a sus hijos la seguridad de que Dios siempre está en control de todas las cosas. Dios sigue ahí en medio de cualquier adversidad y que sin importar la circunstancia que vos puedas vivir, siempre tenemos suficientes motivos para estar agradecidos y para estar alegres. Yo nunca lo había visto de esta forma, el tema del gozo y la alegría. Porque parece que solamente podés encontrar alegría o una satisfacción cuando un hijo hace algo o cuando conseguiste un logro, ¿no? Cuando alcanzaste un objetivo. Pero qué bueno pensar el gozo como algo permanente. ¿Por qué? Porque sabemos que Él tiene el control de todo. Y no importa las circunstancias que pases, Carlos hoy decía también, no importa si las cosas que hayamos vivido son cosas buenas, son cosas malas, poder tener esa alegría, esa plenitud, ese gozo constante en nuestra vida, sabiendo de que Él tiene todas las cosas bajo control, que a Él no se le escapa nada, no importa cualquier adversidad, cualquier circunstancia, siempre es un buen motivo para poder agradecer a Dios. Cuando volví a leer esto me acordé, el viernes nos cruzamos con Walter Losowski, creo que fueron el resumen del año en 2 minutos de nuestra vida laboral. Y yo pude notar esto, Walter, en lo que nosotros nos expresamos, porque yo le conté, tuve un fin de año difícil en el laburo por el tema de los objetivos que tenía que cumplir. Si no llegaba a cumplir esos objetivos perdía un premio bastante importante. Y Walter me decía, a mí me pasó algo similar. Nosotros como equipo teníamos que cumplir determinados objetivos, si no el sector o el lugar en el que estaba se cerraba. Y aún a pesar de eso me di cuenta que lo estábamos expresando, lo estábamos contando, pero con este gozo interno, con esta paz, porque después viene este fruto también, pero es todo una sola cosa, porque es tener esta tranquilidad o este gozo interno de saber de que Él tenía todo bajo control, porque a mí me permitió llegar a los objetivos que tenía que llegar, al equipo de Walter también, y gracias a Dios Él nos sostiene. Entonces, en todo tiempo, en todo momento, a pesar de que, obviamente, supongo que te habrá pasado lo mismo, no me lo dijiste, pero uno se preocupa y se ocupa en las cosas que se tiene que ocupar y ser diligente en lo que tiene que hacer, pero a pesar de eso, detrás de eso, hay un gozo y una paz y una certeza constante de saber de que Dios tiene todo bajo control. El siguiente es la paz.
La siguiente consecuencia de la presencia del Espíritu en la vida de sus hijos es la paz. Ahora, esta es una cualidad que tampoco se sujeta a las circunstancias, como decíamos recién. Nos tocó vivirlo en este ejemplo que contamos recién con Walter, pero no tiene que ver con circunstancias. Esta paz es diferente a la paz que puede dar el mundo. En Juan 14:27 está este versículo que es súper conocido. Juan 14:27 dice: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Hay una versión que tengo acá que dice: no se turbe su corazón ni tengan miedo. Es una paz únicamente dada por Dios a través del Espíritu Santo. Una paz que está basada en la fidelidad de su amor, en su cuidado, tal como lo expresa Pablo también en Filipenses 4, que dice: es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo me imagino, no sé, vuelvo con el mismo ejemplo, tanto Walter como yo, o la gente que te rodea alrededor, tus compañeros, decir: che, pero ¿cómo haces para estar tan tranquilo? Estamos a un día del cierre del objetivo, o ¿cómo haces para tener esta confianza, esta plena certeza de que vas a llegar? Y bueno, no sé, es una paz que no es como la que el mundo tiene o la que el mundo da. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento y que el único que me la puede dar es mi Dios y mi Señor. Entonces yo lo viví de esta forma. Otro versículo que habla sobre esto es Isaías 26:3. Y dice: tú, Dios, guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y fíjense que creo que Adriana nos hablaba de esto el otro domingo, acerca de perseverar. Y no tiene que ver con perseverar en hacer cosas, sino en poder perseverar en buscarlo a Él, en tener esta constancia de, como leíamos antes en 2 Pedro, de una devoción a Él, de buscarlo todos los días, todo el tiempo, poder perseverar en Él. Lo siguiente es la paciencia. ¿Cuántos vamos ya? 1, 2, 3, 4. El cuarto atributo o esta cuarta capacidad o este cuarto sabor que tiene el fruto es la paciencia. Y dice: la paciencia implica la capacidad de sufrir circunstancias adversas, pero ¿de qué manera? Esperando con tranquilidad, sin murmurar ni quejarse, sino en la plena confianza de que Dios está obrando en medio de esa circunstancia y de que Él sabe lo que está haciendo y qué es lo mejor para cada uno de sus hijos. Yo me acordaba de un versículo que es muy conocido también y el otro día lo nombrábamos con Rocío Torres cuando compartíamos el viernes con los jóvenes. Y dice en Juan 8:28 que a los que Dios ama, todas las cosas les ayudan para bien, conforme al propósito para el cual fueron llamados. Entonces quiere decir que todas las cosas, acá no dice si son las buenas o las malas, son todas las cosas que a vos te tocan vivir, las cosas que vos atravesás, los problemas, las alegrías, las situaciones de familia, las relaciones, todas las cosas van a ayudarte a cumplir el propósito para el cual Dios te llamó. Entonces poder atravesar esas situaciones con paciencia, sin quejarte, sin ponerte mal, sabiendo de que Él tiene lo mejor para sus hijos. Lo que Él está haciendo y lo que está provocando es formarte, madurarte para que vos puedas cumplir el propósito para el cual Él te llamó. Y muy probablemente las situaciones que te toquen vivir, a algunos será de una forma, a otros de otra, porque Dios tiene un propósito para cada uno de sus hijos y dice la palabra que Él tiene planes de bien para cada uno de nosotros. Amén.
La paciencia que da el Espíritu Santo se basa precisamente en mantener la confianza de saber que todo nos ayuda para bien. Lo siguiente es la benignidad. Algo habíamos expresado el domingo pasado cuando Lito las empezaba a mencionar. Y dice, viene a ser la capacidad de ser misericordioso, aún con aquellos que han cometido algún agravio en tu contra. Es lograr ser benigno, bondadoso y buscar el bien, en especial a quienes al parecer no merecen esta bondad. La Biblia nos habla en Colosenses 3:12, dice que debemos vestirnos de benignidad y de mansedumbre. Y recordemos que Dios fue así con nosotros por naturaleza, aún sin merecerlo. Nosotros, estando en delitos y pecados, dice la Biblia, Él nos amó. Y nos amó hasta dar la vida de su Hijo por cada uno de nosotros. No lo merecíamos. Y si vos podés ver este ejemplo en Dios y tenés su naturaleza, bueno, por lo tanto podés manifestar este fruto de benignidad, de ser esta capacidad de ser misericordioso con otros, aunque parezca que no lo merecen, pero podés expresarlo igualmente porque es algo que está en vos. Lo siguiente es la bondad y está obviamente muy relacionado con la benignidad. Dice, el diccionario describe como bondad a una cualidad de ser bueno, a la inclinación de querer hacer el bien y a un comportamiento virtuoso. ¿Se acuerdan que antes le leí la definición de virtuoso? Es la capacidad de hacer el bien. Y está estrechamente ligado a la benignidad. Fíjense en Efesios 5:9, no sé si te lo di, Kevin. Efesios 5:9, no importa, yo lo tengo acá. Dice, Efesios 5:9 dice que el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. La bondad es una cualidad indispensable para que los cristianos podamos caminar en el Espíritu de Dios y manifestar su bondad. No me queda mucho más. Lo siguiente es la fe. Esta muy importante cualidad del Espíritu, la Biblia dice claramente que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y también dice que sin fe es imposible que podamos agradar a Dios. Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Acá la palabra galardonador significa que Dios premia, que Dios te bendice, que Dios te ayuda y prospera, pero si le buscas. El versículo que recién mencionaba, que está en Jeremías 29:11, dice que Él tiene planes de bien y no de mal para darte un futuro y una esperanza. Pero más abajo hay una condición para esto y dice que es para que los que le buscan y le buscan con todo su corazón. Y agregamos acá para aquellos que creen y creen que hay un Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. La anteúltima tiene que ver con la mansedumbre. Y en estos tiempos de tanta ira, de tanta violencia, de tanta brecha, no sé ya cómo llamarlo, hay de todo. Todo el mundo se enoja con todo el mundo y se pelea con todo el mundo. Es muy importante que vos y yo podamos manifestar esta parte o este sabor del fruto. La Biblia nos dice que la mansedumbre hace cesar grandes ofensas. La mansedumbre es la capacidad especial que tiene una persona para moderar la ira y sus efectos desordenados en uno mismo
pero también en los demás. Mirá qué importante lugar tenés en el lugar en el que Dios te puso. Primero en tu familia, en tu trabajo, en tu escuela, en tu universidad. Qué importante tarea tenés de poder hacer acallar estas voces violentas que se levantan, o estas brechas que hay entre uno y otro, yo pienso así, vos pensás de otra manera. Qué importante que vos puedas manifestar este fruto en el lugar que Dios te puso. Dicho de otra manera, dice, es una forma inteligente de evitar todo resentimiento o acción violenta por el comportamiento de otros o por cualquier circunstancia desagradable, dejando de lado la irritabilidad y la venganza para dar lugar a una actitud más asertiva. Fíjate si con tus actitudes o con lo que decís, con lo que hablás o la manera en la que te expresás, en donde estás, echás más leña al fuego y se genera más violencia, o presentás este fruto de mansedumbre y traes paz y traes amor y traes bondad hacia los otros. Fíjate que en realidad los estamos describiendo como cosas separadas, pero creo que no podemos dejar de pensar de que esto es una única manifestación de aquellos que amamos al Señor y tenemos el Espíritu Santo y tenemos esta nueva naturaleza dentro. Mateo 11:29 también dice que nos amonesta, dice, tomad sobre vosotros mi yugo, dice, aprended de mí que soy manso, dice el Señor. Soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Ayer estábamos con mi sobrina en el cumpleaños de mi hermana. Me dijo una frase que me quedó grabada. Esto no significa que vos seas un tonto cada vez que hay una discusión y que vos no puedas mostrar tu parecer, pero a veces, ella me decía, a veces, tío, es mejor estar en paz que querer tener la razón. Y me marcó eso. Mi sobrina tiene 20 años. Y qué bueno que alguien de esa edad pueda mostrar esto, esta actitud pacificadora. No significa que vos vas a violar tus principios y lo que Dios te dice, pero muchas veces esta actitud de mansedumbre y de paz, de decir, bueno, ok, prefiero conservar la paz y no querer expresarte, no querer decir, yo tengo la razón en esto y esta es la última palabra, ¿no? Sino poder tener este corazón y este espíritu. Calo, si quieren subir con el equipo, pueden subir, ya voy por la última. Y vamos a orar después, pero lo último es la templanza. La templanza, dice, consiste en la moderación de los apetitos y placeres para procurar un equilibrio. Las personas con templanza, dice, no ceden ante las presiones externas, en especial si éstas van en contra de sus valores y sus creencias. Las personas con templanza mantienen la actitud de sus actos y conductas, a pesar de que eso haga que su reputación caiga. La templanza es algo vital para cumplir objetivos y metas, ya que asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos y mantiene los deseos en los límites de honestidad, evitando distracciones innecesarias. Yo quiero pedirte que te pongas de pie en este momento. Vamos a terminar. Y que puedas meditar en todo lo que estuvimos compartiendo. Y que más allá de, como decimos, si cambiamos el año o no cambiamos el año, que vos puedas proponerte, como decíamos al principio, ser en todo tiempo este varón y esta mujer esforzados, pero esforzados en su gracia, pensando de que
no es por el deber, no es por obligación, sino que es por amor. Porque Él te dio primero y me dio primero a vos y a mí. Ese amor incondicional, ese amor eterno. Y con ese paquete completo que te dio en la salvación, de que vos puedas decir, Señor, yo quiero ser esforzado en esto, en tener fe, constancia, en tener devoción a vos, en buscarte. Y nunca soltarme de esa fuente de nutrición y de esa fuente de alimentación que es tu Espíritu Santo. Esto que lo podamos anhelar con todo nuestro corazón, como objetivo no solamente para el 2019, sino para toda nuestra vida, y que realmente podamos manifestar, expresar este fruto del Espíritu que se puede diversificar en las maneras en las que recién las describíamos y las leíamos, pero que vos puedas determinarte, que yo pueda determinarte. Poli, yo quiero vivir de esta manera todos los días de mi vida, expresando, manifestando el fruto del Espíritu. Y esto es únicamente si estoy tomado de esa fuente que eres tú, Señor. Esa fuente de amor, esa fuente de gracia en la que encuentro todas las cosas. Gracias, Señor, por hacernos plenos. Gracias, Señor, por hacernos plenos, por darnos todas las cosas, por encontrar todas las cosas en vos, Señor. Gracias, Señor.